que hicieron ellos. This is a statement they made. Sí, ya estoy. The only statement. Ya, estoy invadiendo el inglés y el español. Dice, hicieron esta declaración en el 2017. And they made this statement in 2017. El suicidio es un problema importante de salud pública en los Estados Unidos. Suicide is a very big problem in the United States. Y una de las principales causas de muerte en este país. And one of the main causes of death in this country. So in 2017, the DHS declared suicide is a public health problem. En el año 2017, el Departamento de Salud del país, de este país, declaró que el suicidio es un problema del público en general. De salud pública. De salud pública. I wanted to say it in English because I want to make sure you guys understand what is a public health problem. Quiero decirlo en inglés porque quiero asegurarme que ustedes entienden lo que es un problema de salud público. Un problema de salud pública quiere decir que no hay nadie exento de que le ocurra ese problema. When something is a public health problem, no one is exempt from it occurring or happening to them. And this is happening in the United States right now. Y eso está sucediendo en Estados Unidos ahorita mismo. Suicidio es un problema de salud pública. Suicide is a public health problem. Y lo malo es que las consecuencias van más allá de simplemente la persona que llega a quitarse la vida. The bad thing is it affects more than just the person who decides to take their life. Afecta a muchísima gente. It affects a lot of people. Directa e indirectamente. Directly and indirectly. La otra cosa que cuando estuve investigando sobre el tema. The other thing when I was studying this topic. Es que hay el suicidio que es consumado así, solamente en un par de segundos. There's a suicide that is instantaneous, happens right away. Pero hay otros que son poco a poco. But there are others that take place over a period of time. Y en lo personal, por eso comencé a hablar de la situación de mi hermano. And that's why I began talking about the situation of my brother. Porque yo sé que ese fue un proceso paulatino. Because I know that this was what kind of process? Yeah, it was a process that took place step by step. Es un proceso que se tomó paso a paso. Y es exactamente como por ejemplo, la persona que es diagnosticado de diabetes, por ejemplo. For example, like the person who is diagnosed with diabetes. Y le dijeron, ya no comas tortillas, abstente de esto, abstente de esto otro. Y eso es exactamente lo que la persona hace. Don't eat sugar, tortillas, carbohydrates, and that's exactly what the person does. ¿Cierto o no? True Hello? or no? Hello? Estoy pisando callos aquí, algunos Am I quizás. stepping on someone's toes? Pero eso es exactamente. O sea, las personas deciden por sí mismas hacerse mal. People decide to do what's wrong. Y yo quiero tomar este tema para decirles todo lo contrario. No te hagas ningún mal. And I want to take this opportunity to touch on this topic. Don't do yourself harm. No se hieran a sí mismos. Don't injure yourself. No se lastimen a sí mismos. Don't damage yourself. Bueno, esto es lo que les acabo de comentar, lo que reporta, digamos, el Departamento de Salud de todos los Estados Unidos. Pero ¿qué acerca del estado de Washington? So I told you about the Department of Health for all of the U.S., but what about the Department of Health for the state of Washington?
En el 2017 se hizo esta revelación aquí en los Estados Unidos, aquí en el estado de Washington. In 2017, they made this revelation for the state of Washington. En este caso, la declaración es esta. And this is the declaration they made. Las tasas de suicidio en Washington The han seguido aumentando. cases of suicide in Washington have been increasing. En el 2017, In 2017, 1,300 residentes del estado de Washington murieron por suicidio. 1,300 residents of Washington state died by suicide. Nada más aquí en el estado de Washington. Just here in the state of Washington, 1,300 personas. 1,300 people. Sí. Y esa estadística también añade que del 2016 al 2017, And this also, the statistics say that from 2016 until 2017, la tasa de suicidio en el estado de Washington aumentó un promedio de 2.5 por año. suicide increased at a rate of 2.5% Por cada año. for each year. Es decir, cada año va en aumento. So it's increasing every year. Estas son estadísticas que están oficialmente registradas. These are official statistics. Por eso, en base a las circunstancias y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, So because of that and what's happening around us, yo les quiero compartir esto. I want to share this today. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero aquí en Wenatchee han estado ocurriendo suicidios últimamente. Maybe you haven't been aware of it, but in Wenatchee here recently there's been some suicides. Pero actualmente el gobierno trata de controlar esas noticias But the government tries to control the news regarding them, para no alarmar a la población. to not alarm people. O sea, no salen las noticias en cuanto ocurren las situaciones, sino van saliendo poco a poco. So usually the news doesn't come out at the moment that the event takes place, but it comes out later, little by little. ¿En el tiempo bíblico usted cree que hayan ocurrido situaciones similares? Do you think that in Bible days similar things happened? Hay en las escrituras por lo menos 6 casos de personas diferentes que cometieron suicidio. There are at least 6 cases in the Bible, all different, where people committed suicide. Pero hay un caso específico en el que quiero compartir con ustedes, donde un hombre al borde del suicidio descubre que hay una opción mejor. But the case I want to share with you is where a man who was just about to commit suicide discovered that there was another option. Y para el efecto quiero tomar Hechos capítulo 16. And I want to begin reading in Acts chapter 16. Y antes de leerlo quiero decirles que estoy muy contento de verles a todos y especialmente a esta hermanita que está aquí. And before I read, I want to say I'm happy to see everyone here, especially the sister over here. Josie. Josie. Iba a decir Jessie. Josie. Te hemos extrañado, hermanita. We missed you. Y a todos. And everyone. Yeah. So, quiero leer solamente un versículo ahí y después relatarles un poquito la historia. I'm just going to read one verse and then I want to share the story. Hechos 16:28 dice así. Acts 16:28 says, Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, But Paul shouted to him, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Stop, don't kill yourself, we are all here. That's so descriptive. Great. Es tan descriptivo. Sí, el lenguaje que ella leyó es bien, eso es exactamente el caso. This is the case, this is how it was. So, para el efecto, yo quiero, si no se acuerdan más de esta predicación, nada más acuérdese de esa frase, no te hagas ningún mal.
So if you don't remember anything else from this preaching, I want you to remember this phrase. Don't harm yourself. Y si lo quieres decir más claro como lo dijo la hermana, And if you want it more clear, like in the English version, ujú, stop. Don't kill yourself. no te quites la vida. Bueno, déjeme explicarles un poquito de las circunstancias. So let me tell you a little bit about the circumstance here. En Hechos capítulo 16 In Acts chapter 16, es Lucas, el llamado médico Lucas, Luke, the doctor, relata cómo en una situación mientras acompañaba a Pablo y a Silas, shares about a situation where he was sharing with Paul and Silas. llegan a una provincia romana llamada Filipos. They come to a province that's called Philippi. En realidad Filipos está situada en las tierras de Macedonia, Philippi is located in Macedonia, pero estaban bajo la jurisdicción romana. but they were under Roman jurisdiction. Así que ocurre que mientras estos hombres, de acuerdo con el relato bíblico, iban a orar, So, according to the Bible, when these men went to pray, de repente le salió al encuentro una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. a young girl who was possessed with a spirit of divination came out to meet them, Y ella era una esclava. and she was a slave. Y entonces, cuando la muchacha los miró, And when she saw Paul and Silas, empezó a hacer un alboroto enorme. she began to make a big scandal. Yo no sé cómo haya sido exactamente, I don't know exactly what happened, pero un escándalo, un barullo tremendo. but it was a big scandal. ¿Cómo haría usted un escándalo tremendo? How do you make a big scandal? ¡Aquí están! ¡Vengan a verlos! She screamed and shouted, come and see, come and look at Y this. la gente sale. And everybody ran out to take a look. ¡Ahí! Look, over there, over there, over there, over there. ¡Son esos! It's them. Y la gente, ¿qué? ¿De qué hablan? And the people are looking, what's going on? Ellos son Them, it's them. Altísimo. They're the servants of the Most High God. Y ellos pues se quedan viendo. And they're looking, what? La Well, mujer dice, ellos predican la said, salvación. they preach salvation. Shame, shame. Eso es lo que hacía. That's what she did. Y pues me imagino que Pablo era muy shy. ¿Cómo se dice shy? Es muy vergonzoso. Vergonzoso. Yeah. So Paul was very shy, maybe. Ay, se quería think so. esconder allá. Y Silas lo aventaba por el frente. Ándale. And Silas would push him out to the front. Y Lucas se excluye él mismo del relato. No sé si se fijan de eso. Pero, And- pero él está presente. And Luke was present, and he writes the same story in the book of Luke. Porque él lo escribe como la tercera persona ahí. Because he writes it there as in third person. Sí. Entonces él se está así por un lado, Lucas así, So Luke is off to the side, disimulado. ¿Qué está pasando? pretending he doesn't know what's going on. Ese es el caso. Y pues ya Pablo se aguantó el primer día. And Paul, Paul just stayed quiet the Oh. first day. And, the first day Shy. he didn't say anything. yeah. And, perdón. Y al siguiente día, The next day- a la misma hora, iban a la oración. At the same time of day when they went to prayer, Y otra vez la muchacha estaba ahí. the young woman was there again. Screaming and shouting. ¡Ahí vienen, ahí There they vienen! come, here they come again. Y otra vez la gente, ¿qué? And everybody comes around again to see what's going on. There they are, there they are, Son there they ellos, are. son It's ellos. them, it's them. Ellos son predicadores It's de the la same salvación. ones. They preach salvation. Y otra vez Pablo bien avergonzado. And Paul is just like, oh, good grief. Todos los días cuando fueron a orar fue la misma cosa. Every day when they went to pray, the same thing happened. Y finalmente se cansó Pablo. And Paul finally got tired of it. Otra vez la misma He said, canción. ya again, por the cinco, same 6 días. song, going to Dice, keep on. Stop! So he said, stop. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I En el nombre de rebuke you. Jesús, te reprendo. Sí, fíjese qué tremendo. ¿Verdad? Pero eso, ¿por qué le molestaba a Pablo? But why did that bother Paul? Es que miren, Dios hace milagros, pero no necesita tanto barullo. God does miracles, but he doesn't need our help proclaiming. No necesita tanto escándalo. He doesn't need a scandal. No necesita bombo y platillo, como dicen.
He doesn't need drums and cymbals. ¿Eh? Entonces le dice, cállate y abandona a esa muchacha, la dejas libre. And so he rebuked her and he commanded the spirit to come out. Y los espíritus se fueron. And the spirits left. Ahora, trate de ver ahora lo que ocurre. Todo cambia para esa muchacha. So everything changed for this young woman. Y de haber sido escandalosa, bulliciosa y ruidosa, After being so scandalous and screaming and drawing attention, ahora se refleja una paz diferente. Se mira totalmente she distinta. has peace and she's completely different. Y se va a su casa. And she goes home. Pero al siguiente día la mandaron a trabajar. And then the next day they sent her to work. ¿En qué trabajaba esa muchacha? What did she work at? No sé, leyéndole la mano a alguien. I don't know, maybe reading A somebody's ver, déjame ver palm. tu mano. Oh, Let me see your hand. Oh, yeah. aquí dice que va a llover. Here it says it's going to Que el cielo se rain. está nublando. The skies are getting cloudy. I don't know, pero estaba adivinando el futuro según. But reading the future, Sí. Pero esa vez ya no pudo. but she couldn't do it. Se había ido el espíritu de adivinación. The spirit of divination had left. Y los dueños, o sea, los amos de esa muchacha esclava, And her owners se enojaron muchísimo. were very upset. ¿Y ahora de dónde va a salir para la papa? And then, where are we going to get the Ya no se va a money? hacer. Money. Necesitamos dinero. We want the money. Y se enojaron mucho. And they got mad. Y fueron y acusaron a esos hombres de alborotadores, dice la escritura. And so the Bible says that they went and they accused them of stirring up trouble. strife. Agarraron a aquellos tres, And they took the three of them los llevaron and they took them y los llevaron con las autoridades. to the authorities. Y las autoridades pues les creyeron que eran alborotadores. And the authorities found out that they were stirring things up. ¿De qué los acusaba la muchacha? They said, what is the girl accusing them of? ¿Se acuerdan de qué los acusaba? Do you remember what she accused them of? ¿Qué decía que hacían la muchacha? What did she say they did? Predicaban la salvación. They were preaching salvation. ¿No se ha dado cuenta de eso, hermanos? ¿Usted ha predicado salvación usted alguna vez? Have you A ver, preached levante la mano si salvation ha at one predicado time or salvación. another? Raise your ¿Sí? hand if you've Y no sé, preached salvation. no sé si se da cuenta que a veces usted le predica salvación a una persona y Don't se le enoja. ¿Verdad que sí? Haven't people gotten mad when you talk to them about salvation? Bueno, este es el caso. Pero no es acerca de la muchacha, es acerca de alguien más. That's what happened, but it's not about the girl, it's about someone else. Esa ya va a ser otra predicación. That's another preaching. So, dice la escritura que finalmente tomaron a Pablo y a Silas. So the Bible says that the authorities took Paul and Silas. Lucas se escurrió por ahí y se fue. Luke got away, he escaped. Uh-huh. Y dice que cuando los llevaron delante de las autoridades, And when they were taken before the authorities, literalmente les desgarraron sus ropas, they literally tore their clothing. los acusaron de alborotadores They accused them of being stirring up things in the city, y los golpearon, and they whipped them, los azotaron hasta sangrarlos. and they let them go bleeding. Y no conformes con esos, And not happy with los that, mandaron a la cárcel. they sent them to jail. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. So let's take a pause Los mandaron a here. la cárcel. They sent them to jail. Ahora quiero introducirles a un personaje que surge aquí en No. esta historia. I want to introduce you to a person who shows up in this story. Se trata de un romano. He's a Roman. Tenía un trabajo. He had a job. Trabajaba como carcelero. He was a jailer. Y debido que es un hombre romano, vamos a llamarle Julio. And because he was Roman, we're going to call him Julius. So, yo voy a contarles la historia de Julio. So I'm going to tell you the story about Julius. No es algo que está escrito en la Biblia. It's not something written here in the Bible. Tampoco la quiero cambiar. I don't want to change it. Simplemente quiero hacer de Julio una persona como usted y como yo. I just want to make him personable like you and I. So, voy a decir que Julio So I'm going to tell you that Julius era un hombre de personalidad agradable. had a nice personality. Era un esposo soñador y romántico. He was a good husband ¿Ella sabe and lo que very quiere decir eso, romantic. de hermana? Hermana casada, por supuesto.
¿Sabe lo que quiere decir eso? You Un married esposo sisters? soñador y romántico. You know what a dreamer and romantic means. Ujú. Era un padre tierno y compasivo. He was a compassionate, good father. También era un hijo amoroso y responsable. He was also a loving, responsible Y son. además era un hermano cariñoso y comprensivo. And he was a good, loving brother. El hermano que todos quisieran tener. The brother that everybody wants to have. El esposo que toda mujer quisiera. The husband that every woman El would hijo love que to todos have. los padres querían tener. The son that all the parents Julio would like. tenía esposa, He had 3 hijos, A wife, 3 kids, sus padres, his parents, 2 hermanos 2 y sisters, 2 hermanas. and 2 brothers. Y ese día específicamente, And this day specifically, Julio había tenido un día maravilloso. he'd had a wonderful day. Había pasado el día con la familia, He'd spent time with his family. había tenido un tiempo de jugar con sus hijos, He had played with his children. había convivido con su padre y sus hermanos, He'd shared time with his parents and Y- his siblings. con su esposa, incluso habían hecho planes juntos. And he and his wife had made some plans. Y como no eran de ahí, de Filipos, And because they weren't from Philippi, incluso habían planeado, vamos a hacer nuestra casita allá, donde, en el Estado de México, allá, tú they were sabes, planning, oh, let's make our home there in the state of Mexico. para sentirse como que era mexicano, So, to feel Mexican. aunque no lo era, ¿verdad? But he wasn't. Pero trabajaba de carcelero. But he was a jailer. Y ese día le tocaba trabajar el turno de la noche, And it was his turn to work at the jail ahí en la in the cárcel de evening, Filipos. in the jail at Philippi. Así que finalmente se terminó el tiempo familiar, So family time ended. se despidió de la familia He said goodbye to the family y se fue al trabajo. and he went to work. Cuando Julio llegó al trabajo, And when Julius got to work, su personalidad se transformó. his personality transformed. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque era un trabajo Because it's a job. rudo, It's a hard job. carcelero. He's a jailer. Tenía que convivir, que lidiar con los peores maleantes. He had to deal with the unfavorable people of society. Considerado, tenía que lidiar con la gente que era considerada lo peor de la sociedad. They were the people who were considered the worst in Habían unos que society. eran rudos, Some were rude, probablemente ya desde que llegaba, ahora ya llegó Julio. and some, maybe from the minute he got there, were, "Oh, Julio, Usted what's sabe, up?" un ambiente de cárcel. It was a jail atmosphere. Julio, trajiste lonche. Julius, did you bring your Y lunch? cosas así. Usted sabe, cárcel. You know, Un ambiente hostil. it's a hostile environment. Pero entonces, para no sentirse como que pues era débil y se quisieran aprovechar de él, And to not feel weak or let them take advantage of su him, personalidad cambia y llega his Julio. personality changes. A ver, aquí llegó el que manda. And he says, here's the Se one me alinean todos. who makes the rules. Everybody bow down. Ya llegó el jefe. Behave. Sí, más o menos para darse a respetar. So that they would respect him. Y entonces agarra el reporte de ese día. So he gets the report for the day, Y ahí el reporte solamente decía, and the report said, estas personas son judíos que alborotan la ciudad. these 2 people are Jews who have been inciting a riot in the city. Predican costumbres extrañas They're preaching weird ideas, y son gente de peligro. and they're dangerous. Tienen que mantenerlos en la más estricta seguridad. You have to keep them under strict security. Eso quería decir, se tiene que aplicar a ellos el código de seguridad más estricto. That meant they had to be in maximum security. Y cuando Julio leyó el reporte, And when Julius got the report, inmediatamente, estas personas debieron haber hecho algo muy grave. he thought, oh, these guys must have done something really awful. Son prisioneros de alto riesgo. They're dangerous criminals. Así que el máximo protocolo de seguridad
tiene que ser aplicado. So they were in maximum security. Así que dice el pasaje que los llevaron hasta el cepo. It says that they took him to the inner prison. Y quiero confesarles que hasta el momento yo no sepo lo que es el cepo, pero hasta allá los llevaron. I don't know what that is because I've never been there, but that's where they were taken. Los llevaron al calabozo. They took them to solitary. Solitary confinement. Mm-hmm. Y luego los amarraron con cadenas. And they put them in stocks. Y cuando Julio los observó, And when Julius looked at them, estaban completamente sangrados. they were bleeding. Sus ropas estaban llenas de sangre. Their clothing was covered in blood. Casi no se podían sostener en pie. They couldn't hardly stand. Estaban lastimados. They were injured. Y Julio los miró con una mirada dura. And he looked at them with a harsh, Inmediatamente hizo un juicio de ellos. and he Y para dentro de sí se dijo, estos hombres están recibiendo su merecido. inside himself, he thought they received what they deserved. No hay misericordia con ellos. There's no mercy. Pero también, ¿qué habrán hecho? But he also thought, what could they have done? Simplemente recibió la orden He received his orders, y los metió al calabozo and he put them in solitary y se confinement, aseguró que no podían escapar. and he made sure they couldn't get loose. Y ya finalmente cuando los puso bien seguros, And after he had made sure that they were tied up, fue a dar su vuelta por la cárcel. he Empezó a dar went su to ronda. make his rounds in the jail. Every prisoner that was there, Ya que hizo toda su vuelta y que se aseguró que estaba en orden todo, and after he made sure everything was in order, entonces se fue a su escritorio para hacer su reporte he went and sat down at his desk to write out his report y para tratar de relajarse un poco. and to try and relax a little. Cuando leyó otra vez el reporte, When he read the report again, entonces Julio pensó, estos deben haber cometido delitos muy graves. he thought, these two men must have really done something serious. Estas deben de ser personas crueles y despiadadas. They must be cruel, harsh people. Pero una pregunta vino a su mente. But a question came into his mind. ¿Qué sería su delito? Monday? ¿Qué sería su delito? What is their crime? No quiso quebrarse la cabeza más, no quiso pensar más. He didn't want to think about it too much. Julio sabía que esa sería una noche difícil, He knew it was going to be a difficult night, así que mejor trató de empezar a dormir. so he decided to try and catch a nap. Así que empezó a dormitar. So he started to Él era el carcelero, fall asleep. no puede He was dormirse the jailer, totalmente, but he was like, I can't go completely to pero no sleep. lo puede evitar. But he couldn't stop from Está cansado. dozing off. Estaba con la familia todo el día He had been with the family all day, y salió cansado. and he was tired, Sí, comenzó. and he began to doze off. De repente, ay, lo despertaron sus ronquidos. His snoring woke him up, Ay, ya casi me duermo. Sí. Pues de repente otra vez. and he started to nod off again. Y de repente cuando estaba ya casi dormitado, And when he was almost asleep, de repente empieza a escuchar: Cristo rompe las he cadenas. begins to hear Cristo rompe Jesus las breaks the cadenas. chains. Jesus Cristo breaks the chains. rompe las Jesus breaks the cadenas chains. y nos da And he sets us free. seguridad. Y dice, ¿qué es eso? And he thought, what's that? Y entonces pues decide dar una vuelta. So he decided to go and make another round. Y para su sorpresa, And to his surprise, aquellos hombres crueles y despiadados those cruel, awful men estaban cantando were singing. y los otros presos les oían. And the other prisoners could hear them. La primera reacción de Julio fue: que se callen, les voy a decir que se callen. His first reaction was, I need to make them shut up. Y estaba listo a proferir el primer grito And he was ready to shout at them, cuando se quedó así. and he stopped,
porque observó que los otros presos estaban escuchando because he saw the other prisoners y were les listening, gustaba. and they liked it. Estaban felices. They were happy. Nunca había visto los presos tan felices antes. He had never seen the prisoners happy before. Y dice, no, pues ¿para qué me amargo la vida? Mejor los dejo que He canten. said, why should I say anything? I'll let them Así sing. que dijo, bueno, ya sé que por lo menos me van a mantener a todos controlados. So he thought, at least I'll keep everybody else under control. Y Julio pensó, And he thought to himself, estas personas sí deben de ser unas personas bien crueles. these must be some really Y bad aparte criminals, descarados. and they're shameless. Mira que haciendo sus alborotos Seeing that all of their scandal that they make, y todavía cantando en la cárcel. and they're singing in the Pero jail. allá ellos. But that's their problem. Todo trabaja para mí. Everything's working out Así for que good for fue me. y se acurrucó bien y dijo, todo está bien. Se So durmió. he lay down and he fell asleep again. Se quedó bien dormido Julio. And he was deep asleep. Qué chido, ¿verdad que sí? Bien dormido estaba Julio. He was good and asleep. Pero de repente, But suddenly, dice, ¿qué pasó? he thought, what happened? Así. No, dijo, no pasa nada. He said, Seguían "Oh, las no, it's canciones. nothing." He Y de kept repente se resting, and movió toda la suddenly tierra. all the earth was moving. Y ahora sí se despertó. Dijo, ¿qué And pasa? he woke up and he's, what happened? Y se da cuenta como que algo ocurrió. And something happened. Y echa un vistazo a cada una de las celdas And he looks out at all the y cells, todas estaban abiertas. and all the cell doors were open. Miró hacia la de la derecha He looked to his right, y estaba abierta la puerta. and the door was open. La de en medio estaba abierta. The one in the middle, it En was el lado open. izquierdo todas las On the celdas left, estaban all the abiertas. cell doors had opened up, Y se asustó Julio. and he got scared. Tenía razones. Sí, había una ley romana. There was a Roman law, Y la ley romana decía que cualquier guardia que permitía que un preso escapase, and the Roman law said that any jailer who let a prisoner escape el carcelero respondía con su vida. would have to respond with his Esa era la life. ley romana. That was the Roman law. Así que cuando él vio que todas las puertas de las celdas estaban abiertas, So when he saw that all the doors to the Pensó lo cells were peor. open, he thought the worst. se fueron. He thought they Se me left. escaparon los They've prisioneros. escape. All the ¿Qué voy a prisoners are hacer? gone. What am I going Estoy en to un do? problema que ya no sé qué voy a hacer. I'm No in me a queda big más. problem, and I don't know what I can do. ¿Quién voy a quitarme la vida? I'm going to take my life. ¿Cuántas y cuántas gentes no llegan o llegan a un momento en que todo se les cierra al mundo? How many people get to a point where their world has ¿Ah, come que sí? to an end? Hay situaciones en que uno ya dice, ya no tengo para dónde ir. They have a situation and they say, I don't know where to go. Ese es un problema que no tiene solución. This is a problem with no solution. ¿Y sabe qué? Cuando llega a ese punto una persona donde ve que hay un problema And when a person gets to that que point es grave that's in a serious situation y se encuentran en que ya no hay ninguna opción para ellos, and they don't see any other option, sí hay gente que le ha ocurrido muchas veces. there are people like that. Hay gente. There are people. Cuando yo tenía 14 años, When I was 14, yo tuve una experiencia así. I had some experiences. Y tuve formalmente un intento de suicidio. And I had at least one intent of suicide. Gracias a Dios no se llegó a consumar. I thank God that it didn't work, Pero cuando me sacaron, que me rescataron, but when I was rescued, no supe cuánto tiempo tardé sin tener conocimiento, I don't know how long I was unconscious, pero reaccioné y no sabía dónde estaba, but when I awoke, I didn't know where I was, no sabía exactamente lo que me había ocurrido, and I wasn't quite sure what had happened, pero tuve una experiencia así. but I had an experience. Ahora, yo sé que es muy probable que más de uno de los que están en este auditorio hoy han tenido una experiencia similar.
And I think it's very probable that more than one person here listening has had the same similar experience, Porque si hay situaciones, because there is situation, there is circumstances when you don't see anything else, porque hay tiempos cuando no ves ninguna otra solución and you need to find a way to go away, to escape. y estás buscando un escape. Y cuando no hay otra salida, muchas personas escogen quitarse la vida. Many people try to take their lives. 1,300 aquí 1,300 here por año every year en el estado de Washington in the state of Washington se quitan la vida. take their life. El carcelero miró que su única opción era quitarse la vida. And the jailer saw his only option Tomó was su to take espada. his life, so he took his sword Y estaba a punto de matarse. and he was going to kill himself. Pero de repente, But suddenly, Pablo, Paul, que también era ciudadano romano who was also a Roman citizen y conocía sin duda la ley, and knew the law, no pensó nunca en escaparse, never thought about escaping. sino que simplemente He just simply salió rápido de su prisión ran out of his cell y gritó: and shouted, no te mates, don't kill no yourself. te hagas ningún daño, Don't harm yourself. todos estamos aquí. We're all here. Y el hombre pues estaba sorprendido, And the man was surprised. fue una sorpresa para él. It was a shock to him. Ahora, piensa en esto, Think about this. un hombre al borde del suicidio. A person on the brink of suicide. ¿Cómo se imaginan que es una persona cuando se va a suicidar? What's a person like when they're going to take their life? ¿Mm? ¿Deprimido? Sí. They're depressed. Ok. Sí, es cierto. That's true. Pero ¿sabe qué? Las estadísticas dicen que es realmente una asunción de que todos o que la mayoría de los que suicidan estaban deprimidos. They say that the majority of people who commit suicide have been depressed. No es cierto. It's not true. No todas las personas que han cometido suicidio ha sido porque están deprimidos. Not everyone who commits suicide Julio is estaba because they've been completamente depressed. feliz. Julius was happy. Broken relationships, just by having just a big significant they've lost. Por It's haber enough. tenido una pérdida significante es suficiente. Un trabajo, Un job, un ser querido, a loved one, se te escapan los presos, the prisoner's escape, un divorcio a divorce, o simplemente una simple pelea, discusión con tu esposa, or just a fight with Con la your esposa. spouse, con la mamá, with your parent. ¿sí? Hay circunstancias en la vida donde no puedes ver la salida. There are circumstances in life where we don't see an out ¿Y quién puede ser una víctima de suicidio? and can be a victim of suicide. Cualquiera persona, Anybody can be, cualquiera persona. any person. Se van a quedar maravillados, o cómo le diré, les va a extrañar mucho las estadísticas que hay del suicidio entre los pastores incluso. You're going to be surprised about the statistics of suicide among pastors, Cualquiera puede ser una víctima. because any person could be a victim. Pero desgraciadamente a veces nosotros no somos lo suficientemente sensibles para reconocer quién está sufriendo. But sometimes we aren't sensitive enough to know who is suffering. Pablo tenía una sensibilidad tremenda. Paul had a great sensitivity. Una sensibilidad que más que nada yo creo que fue una dirección e inspiración del Espíritu Santo. I believe more than sensitivity, it was the anointing of the Holy Spirit, Porque inmediatamente because immediately entregó un mensaje que él tenía. he delivered a message. Y el mensaje era:
no te hagas daño. And the message was, don't kill yourself. No te hagas mal. Don't harm yourself. Hay esperanza para ti. Wait. Pero déjeme decirle, But let me tell you, nunca sabemos we never know en cuál de las puertas de nuestro vecindario, which of the doors in our neighborhood, detrás de esa puerta hay una persona que necesita este mensaje. that behind those doors is someone who needs this message. No te lastimes. Don't harm yourself. Hay otras opciones. Wait. Hay otra salida. There's another option. Hay esperanza. There is a hope. Por favor, no lo hagas. Please don't do it. ¿Ve? Y ese mensaje es simple, es sencillo. And this message is simple. Lo que sigue en el relato What continues on in the story, dice que solamente el carcelero preguntó, ¿y qué voy a hacer entonces? and the jailer said, well, what should I do? Lo que yo necesito es ser salvo. What I need is to be saved. Y Pablo tenía una respuesta simple y sencilla. And Paul had an answer, a very simple one. Cree en el Señor Jesucristo Believe on the Lord Jesus y Christ, serás salvo. and you will be saved. ¿Sabe por qué se suicida la gente? Do you know why people commit suicide? Porque le falta fe. Because they don't have faith. Ya no creen. They don't believe. Todo se acabó. Everything is done. No hay nada más que se pueda hacer. There's nothing else to be done. Es que no se puede. I can't do it. Pero ¿sabes qué? Sí se puede. But you can, Si crees. if you believe. Al que cree todo le es posible. To him who believes, all things are possible. Voy a terminar aquí, voy a parar I'm going to stop here, y vamos a continuar después. and we'll continue later Un poquito más, entender un poquito más. to understand a little more. Pero quiero decirles algo, But I want to tell you something, una experiencia. an experience. Déjeme tratar de entender. Probablemente haya sido el año, no sé, tal vez era como el 86, tal vez, el 1986. I think maybe it was in 1986. Y ocurre que uno de mis cuñados One of my sisters-in-law llegó ahí a Tijuana, donde vivíamos, éramos pastores, mi esposa y yo. came to Tijuana, where I lived with pastors. Y había un historial de que él era una persona que había estado tomando mucho y había pues prácticamente ya perdido la familia. And there was a man who drank a lot, and he had lost his family. Y cuando él llega ahí al lugar donde estábamos nosotros, And when he got to where we were, le dije yo, bienvenido cuñado. I said, welcome, brother-in-law. Nada más lo que sí te puedo decir, aquí eres bienvenido y te puedes quedar todo el tiempo que quieras I con told nosotros. him, you're welcome here with us. You can stay as long as you like. Pero mientras estás aquí, But while you're here, aquí no tomas alcohol, no drinking alcohol, no se usan drogas, no using drugs, no fumamos tabaco, no smoking cigarettes. no decimos malas palabras We don't use bad words. y vamos todos los días a la iglesia. And we go every day to church. Dijo, no hay problema. And he said, oh, no problem. Y ahí se quedó con nosotros. And he stayed with us. Y pasó el tiempo. And time went Iba a by. la iglesia, etcétera. He was going to church. Incluso hasta nos ayudó en el drama de ¿cuál fue? El de la subasta de los hombres, creo que sí. Okay. Incluso nos ayudó en las actividades de la iglesia. Oh, he helped us in the church activities. Y pero un día, But one day, era un fin de semana y no llegó. weekend, he didn't show up. El viernes pasó y no llegó. Friday went and came and went. He didn't. Mi esposa Come. muy preocupada por él. My wife was concerned about Se him. llegó el sábado, no llegó. Saturday, he didn't show up. El domingo tampoco. Sunday either. Y ya el lunes mi esposa dice, no, tenemos que ir a buscarlo. And Monday, my wife said, we Y need to go look for him. fuimos a la Cruz Roja, hospitales, la cárcel, no aparecía. We went to all the places we could think of, and we couldn't find him. Y se me hace que ya estaba terminando el día el lunes And I think it was towards the end of the day, Monday, y aparece con unos lentes oscuros allá.
He had some dark glasses on, y obviamente se miraba que venía de algún tipo de parranda. and he looked like he had obviously been taking some sort of substance. Y entonces ya cuando se acercó a mí, And when he got to where I was, le digo, ¿qué pasó, cuñado? Pues I mira said, nomás, "What happened, ¿cómo brother-in-law? tienes aquí a mi esposa bien preocupada? My wife was so No hagas worried eso." about you." Y él empezó a llorar And he started to cry. y me dice, yo no sé cómo le haces, Chimal, pero He es que said- yo no puedo, I don't know how you do it, Chimal, pero yo no puedo. but I can't. Y así estaba llorando y llorando y que no puedo y no puedo y no And he puedo. was crying and say he couldn't do it, he couldn't do it. Como 3 veces dijo, no puedo. About 3 times he said he couldn't do it. Y mientras estaba diciendo eso, no puedo, And as he was saying, I can't do it, yo lo paré, pastor. Y le dije, espérese, cállese, I said, wait, cállese, cállese. quiet. Ajá. ¿Entendés? Espérese. Y se quedó así. And he stood there and looked at me. Y le dije, una pregunta te voy a hacer, cuñado, y nada más. I'm going to ask you one question. ¿Eres valiente o cobarde? Are you brave or are you coward? Y le pegué en el amor propio. And I hit him where it hurt. Y dice, no, yo soy valiente. He said, I'm brave. Pues no diga no puedo. I said, Porque then sí se don't puede. say you can't because you can. Se quedó callado. And he Ya no chilló. didn't say anything else and he didn't cry. Se quedó más tiempo ahí con nosotros y todo el tiempo que se quedó con nosotros ya no lo vimos borracho a él. He stayed with us quite a while and he never drank again. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Solamente tú eres el que decides que ya no se puede. You're the one who decides if you can't do it any longer. Pero si crees, But if you believe, hay esperanza. there's hope. No te hagas daño. Don't harm yourself. Amén. Si le va a dar un aplauso a Cristo, déselo If you're going to fuerte. give applause to Jesus, give it to him, a good one. Pero quiero que cierre sus ojos. I want you to close your eyes. Yo sé que si Dios me deja predicar este mensaje aquí, I know that if God let me share this message here, es porque por lo menos hay una persona que necesita esto. there's at least one person here who needs it. Y a ti te digo, And I want to tell you, no te hagas daño. don't harm yourself. Hay esperanza. There's hope. No te hagas daño. Don't harm yourself. Hay buenas opciones. There are good options. No te hagas daño. Don't harm yourself. Cristo te llamó para la vida. Jesus called you to Y life, Él quiere darte vida. and he wants to give Y you vida en abundancia. and life in abundance.